¿Cómo están? Buenos días otra vez a todos. Qué gusto saludarles. Amén. Felicidades a todas las mamis, ¿verdad? A todas. Muchas felicidades. Que Dios les bendiga. Gracias. Pues todos somos mamaces. Este, bueno, no todas, ¿verdad? Hay algunos hijos y algunos van a ser mamás más adelante, ¿verdad? Y gracias, de verdad, le agradezco por considerarme, por invitarme. Me siento feliz, ustedes ya son parte de mi familia y me siento muy contenta, agradecida con Dios porque pues nos da esta oportunidad. Hoy pues estamos hablando, vamos a hablar acerca pues de la influencia que nosotras tenemos como madres, ¿verdad? Y en la Biblia ustedes saben que encontramos siempre muchas madres, madres buenas que siempre escuchamos hablar de ellas como Sara, María, Jocabet, Ana, pero también encontramos a mamás que no fueron tan buenas como Atalia, Herodías, Jezabel, que son unas que se me vienen a la mente. Y pues dentro de nuestra sociedad, las mamás son muy importantes porque todos nosotros pues hemos tenido una mamá, ¿verdad? Hemos nacido de una mamá. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre las mamás, cómo podemos nosotros ser una buena influencia en nuestros hijos. Siempre se habla, yo he escuchado en juegos bíblicos que siempre se habla de quiénes eran las mamás más fuertes, las mamás a lo mejor más jóvenes o quiénes fueron las mamás que tuvieron bebés ya muy adultas. Pero casi no he escuchado hablar sobre las madres que son consagradas, que sí se mencionan algunas características, pero casi no ha habido algún tema de madres consagradas. Esta mañana vamos a sacar algunas características que deberíamos tener como madres y que serán de gran influencia en la vida de nuestros hijos. Y pues para esto los voy a invitar a que busquemos en segunda de Timoteo 1 y 2. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a leer un poquito sobre de segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 2, y dice así, está hablando Pablo le manda una carta a Timoteo y le dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. De este versículo, ¿saben qué me llama la atención? Me llama mucho la atención que Timoteo es alguien muy querido por Pablo. Y te pregunto, ¿te has puesto a pensar cuál es la razón por la que Timoteo, perdón, era un joven querido? ¿Saben qué? Yo me puse a pensar en qué características podía tener Timoteo. Y yo pienso que él era un muchacho especial, que tenía buena conducta, que a lo mejor tenía buenos modales, que era comedido, trabajador, obediente. Y yo creo que era el tipo de hijo que toda mamá nos gustaría tener. ¿O no es así? ¿Verdad que sí nos gustaría tener algún hijo de esa manera? Bueno, pero mamá, yo te quiero preguntar, ¿cuál será el secreto para que nuestros hijos tengan esas hermosas características? ¿A qué o a quién se les debe el éxito en nuestros hijos? ¿Sabes? Ahí en segunda de Timoteo 1:5 vamos a ver quién influyó en la vida de este joven. El versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, es lo que le dice Pablo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta de que todo esto fue una herencia de dos grandes mujeres que influyeron en él.
vemos aquí a dos generaciones, la abuela Loida, la madre Eunice, educando a una tercera generación que es la de Timoteo. Y me llama la atención que Timoteo tiene una fe no fingida. Y mi pregunta esta mañana es, ¿será posible que nosotros podamos heredar la fe en nuestros hijos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser una influencia para nuestros hijos? ¿Te has preguntado? A mí a veces me viene eso a la cabeza y ¿cómo puedo? ¿Cómo? Pero saben, en los seminarios pasados hemos dicho que Dios no nos dejó a ciegas, no nos dejó solos en la vida. Ahí te va tu hijo y dale a como puedas. No, Él nos dejó un manual para dirigirnos. ¿Y cuál dijimos que era ese manual? La Biblia, ¿verdad? Yo sé que tú lo sabes. La Biblia es el manual que nos enseña cómo dirigir nuestra familia, cómo dirigir a nuestros hijos. Y en 2 de Timoteo 3:16 lo reafirma. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada y es útil para enseñar, para reprender o redarguir, para corregir y para instruir en justicia, o también parafraseado sería, o educar en una vida de rectitud. Así que vamos a usar ese manual y encontrar las características que Dios quiere que nuestros hijos vean en cada uno de nosotras. Así que encontramos la primera. Hay muchas, la palabra de Dios tiene muchas y habla de lo que es la mujer virtuosa. Pero yo en esta mañana yo me quiero enfocar en tres cosas, para no abarcar tanto, y creo que todo llega a esta conclusión, a estos tres puntos, que es un todo y que ahí debemos caer. El número uno, la característica que nosotras como madres debemos tener es que debemos leer la Biblia. En primer lugar, como madre, debemos cada día usar este manual para aprenderlo primero yo como mamá, después compartirlo con nuestros hijos. Y es que saben hermanas, nuestros niños siempre van a tratar de imitarnos. Y si nuestros hijos nos ven leyendo la Biblia, créanme que ellos los van a hacer. Y yo quiero pedirles permiso, como siempre, esta mañana quiero pedirles permiso para que me dejen contar algunas experiencias. Yo les he dicho, mi vida no ha sido perfecta, pero he pasado muchas cosas y me gustaría mucho compartirlo con ustedes. Saben que cuando era niña tengo un recuerdo muy marcado en mi mente y es mi abuelita. Ella no sabía leer. Yo a mi abuelita le decía mamá, y les voy a dar dos para que me pueda explicar, porque este tema me hizo mucho pensar en ella y en mi mamá. Me hizo pensar, reflexionar muchísimo. Mi abuelita se llamaba Tolita, así le decíamos, Bartola, pero de cariño le decíamos Tolita. Entonces, yo le decía mamá Tolita, para que sepan que ella es mi abuelita, ¿no? Y mi mamá, es la que nací de la panza, mi mamá se llama Olga. Entonces, yo tengo un recuerdo muy marcado en la mente sobre mi mamá Tolita, o sea, mi abuelita. Ella no sabía leer, no sabía escribir, pero saben que ella era una mujer tan misionera, amaba mucho a Dios. Y recuerdo de ella que muchas veces me decía, hijita, léeme la Biblia. Ay, yo me acuerdo, hermanos, que yo decía, ay no, ¿cómo se la voy a leer? Pero yo quería tanto a mamá Tolita, la quería tanto, que yo pues me ponía, me sentaba a leerle. Entonces, todos los sábados, ella me llevaba a dar obra misionera. Y yo le decía, mamá Tolita, pero es que yo no sé, yo no voy a poder explicar, ¿qué voy a decirles? Y ella me decía, no, mijita, mira, tú vas a leer la lección,
vas a leer los versículos y yo los voy a explicar. Saben que todo eso fue quedando en mi corazón. Yo escuchaba a mi abuelita cómo hablaba del amor de Dios, cómo Dios puede ser nuestro amigo. Y cuando cumplí 14 años, yo salí de la casa. Me fui a estudiar con 14 años. Así que me fui a la universidad, a Montemorelos, y recuerdo que yo estaba muy triste, estaba muy nostálgica. Perdón, me sentía tan sola y pues no conocía a nadie, y allí creo que empezó la gran influencia de mi abuelita. Allí tuvo frutos, porque cuando yo no conocía a nadie, yo recordé que conocía a alguien especial. Y era alguien que mi abuelita me había presentado. Y era Jesús. Era el único que yo conocía. Entonces dije, no, pues aquí me pesco, aquí me agarro, aquí debo estar. Y saben, yo saqué mi Biblia, recuerdo, lloré, me sentía muy triste porque extrañaba a mi familia, porque, bueno, mil cosas. Y saqué mi Biblia y cada mañana yo tomé una decisión y dije, voy a leer todos los días la Biblia. Y sabes, eso a mí me ayudó mucho porque en la palabra de Dios encontré tantas promesas hermosas. Una de ellas, recuerdo un día que yo me encontraba muy triste y encontré leyendo y decía, aunque tu padre y tu madre y tu padre te dejaren, en todo Dios te recogerá. Yo sentía aquí en mi corazón tan bonito porque yo me sentía sola y aunque mis padres no me habían abandonado, yo sabía que mis padres no estaban conmigo y que el único refugio era mi Dios. Así que de ahí me agarré. Entonces el estudio de la palabra de Dios hace que nosotros encontremos gemas hermosas que pueden ayudar a nuestros hijos cada día. Así que primero me alimento yo y después alimento a mis hijos con la palabra de Dios. Y no solamente es para las madres, ¿verdad? Esto es de todos, padre y madre, pero hoy nos estamos enfocando, nos estamos consintiendo nosotras. La primera característica entonces es esta. Una madre para influir en sus hijos tiene que estudiar la Biblia. Vamos a ver ahora la número 2. Y yo sé que ya la sabe, pero a veces se nos pasa. Una mamá debe orar. ¿Sabes que al orar los más beneficiados somos nosotros? Y es que cuando nosotros oramos debemos derramar nuestro corazón a Dios. Y no hay mejor terapia que esta. Pero yo te quiero preguntar, ¿sabes cómo debe ser nuestra oración? Y en este segundo punto me voy a detener un poco y vamos a ver qué nos dice el manual de Dios sobre cómo debemos orar. Así que vamos a buscar ahí en Mateo 6, 5 al 8. ¿Ok? Y yo sé que este versículo es muy conocido. Mateo 6, 5 al 8. Y dice lo siguiente el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¡Ay! ¡Qué feo se oye esa palabra, ¿verdad? La verdad es muy fuerte que te diga alguien, ¡ay, eres un hipócrita! Es una palabra muy fuerte. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, dice, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Pero definamos, ser hipócrita es decir algo que no sentimos. Por ejemplo, decirle te amo a alguien cuando nosotros no sentimos nada por esa persona. Quizá a lo mejor lo decimos solamente por costumbre, pero no nos sale del corazón.
Ahora mi pregunta es, ¿será que existe la hipocresía en nuestras oraciones? Si lo dice la Biblia, yo creo que sí. ¿O tú cómo ves? Piénsalo. ¿Verdad que sí? A veces será que nosotros somos hipócritas en la oración. Bueno, creo que cuando oramos, si oramos nosotros de esta manera, Jesús se pone muy triste y muchas veces en vez de acercarnos a Él, nosotros nos alejamos más a Él. ¿Por qué? Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Y déjame te cuento algo para que ilustre esto. Cuando estaba estudiando, yo te voy a contar muchas cosas de cuando era estudiante. Cuando estaba estudiando, me acuerdo que estábamos viviendo allí en una casa. Yo ya no era interna, estaba externa. Mi hermano se viene a vivir con nosotros y en el cuarto pues teníamos una litera. Así que yo dormía en la cama de abajo y mi hermano dormía en la cama de arriba. Y ahí estábamos, ¿no? La litera tenía, hasta abajo tenía un cajón. Así que, pues ahí guardábamos cobijas, colchas o ponchitos, como le llaman ustedes, cobijitas y cosas así. Y ese día yo me acuerdo que el cajón quedó abierto. Yo estaba cansada, pero mi hermano se quedó dormido en mi cama. Así que yo me fui, me subí a la de él, no lo quise despertar. Entonces, a medianoche, en la madrugada, yo no sé, pues me dio sed y que me levanto. Pero no me acordé que yo estaba sentada, pues estaba arriba en el segundo piso. Así que donde me levanté, vámonos, me fui y caí en medio del cajón, me lastimé, bueno. En fin, ahí como pude me levanté. Y sabes que no podía dormir con el dolor porque me lastimé el pie. Y por fin me quedé dormida. Así que suena el despertador y pues como no había dormido bien, no lo escuché. Así que hecho el brinco de la cama, se me hizo tarde, llego corriendo a la escuela, llegué corriendo. ¿Y qué crees? Hubo examen sorpresa. Y sorpresa, yo no había estudiado. Así que me fue mal en el examen. Agarré, porque para ir a la universidad tenía que ir en bicicleta. Agarro mi bicicleta y pues ahí vengo de regreso toda triste porque me había ido mal en el examen. Y dejo la bicicleta en la entrada, olvidé ponerle el candado y me robaron la bicicleta. La verdad que fue un día muy feo, hermanos, muy, muy feo. Así que pasó el día, pues ya se acabó. Y me acuerdo que cuando llegó la noche, yo me acosté en mi cama y sí me sentía decepcionada por todo lo que había pasado. Y no quería orar. No tenía ganas de orar. Pero como tú y yo sabemos, soy cristiano, tengo que orar. Hice un esfuerzo sobrehumano y me arrodillé. Y me acuerdo que le dije, gracias Dios por el día que me diste, porque fue bonito. Yo creo que le dije gracias por las flores, las mariposas, los pajaritos. Yo no sé qué tanto le dije a Dios. Y en el nombre de Jesús, amén. Y me levanto, pero esa pesadez en mi corazón, esa tristeza no se había quitado. ¿Cómo crees que se sintió Dios cuando yo oré? Yo creo que Dios no se sintió feliz. Y en ese momento, cuando estaba acostada, yo todavía me sentía muy triste, me sentía frustrada, no podía dormir. Y me puse a pensar en la oración que yo había hecho. Así que me di cuenta que no había sido sincera con Dios. Entonces me acuerdo, hermanos, que yo empecé a orar y le dije, Dios, perdóname. Perdóname. Y le empecé a contar, mira, mi día fue horrible, me caí, me robaron mi bicicleta, me fue mal en el examen. Y le derramé mi corazón a Dios. Y sabes, algo que Dios pone en nuestros corazones, cuando nosotros hablamos con Él, cuando derramamos
nuestro corazón, es que Dios nos da paz. Y Dios me dio paz y ya no sentía esa tristeza, como que algo me dijo, Isis, todo va a estar bien. ¿Y sabes qué? Me quedé dormida inmediatamente, porque Dios había dado paz a mi corazón. Entonces vemos que al orar nosotros sí podemos ser hipócritas, sí somos muchas veces hipócritas, o que usamos vanas repeticiones, como dice el versículo, como el perico, ¿verdad? Estamos repitiendo y repitiendo nada más. Hay una escritora que se llama Elena de White, ustedes han escuchado de ella y dice uno de sus libros que orar es abrir el corazón a Dios como un amigo. Y cuando los amigos platican, ¿qué pasa? Pues platican de todo, ¿verdad? Dice en otra parte, dice que el ama de casa debe estar en todo momento hablando con Dios. Y hace un tiempo yo vi un pensamiento que tenía una hermana en la cocina, lo tenía colgada, a lo mejor en algún momento ustedes lo pueden buscar, y decía, para el polvo, para sacudir el polvo, y decía, Señor, sacude el polvo del pecado que hay en mi vida, el polvo de los malos pensamientos. Y cuando barría y cuando lavaba los trastes, decía, lávame como yo lavo los trastes y no sé, algo así. Y a mí me llamó la atención y digo, es cierto, o sea, nosotros en todo momento podemos hablar con Dios, decirle nuestras alegrías, decirle nuestras tristezas. Si nosotros hicimos algo malo, decírselo a Dios. Y saben, cuando nosotros confesamos nuestras faltas a Dios, Él nos libera del dolor. Hay sanidad en nuestro corazón. Y como dice el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te va a recompensar en público. ¿Sabes? Para este tema la verdad que yo me acordé mucho de mamá Tolita y mi mamá Olga también. A ellas muchas veces yo las encontré orando por nosotros, por nuestra familia. Y yo quiero decirte que nuestros hijos nos deben ver orando por ellos. Que te encuentren de rodillas en tu cuarto. Ora con ellos. Cuando termina el día, cuando empieza el día, cuando se van a la escuela, ora por ellos. Me acuerdo cuando yo ya a veces mi mamá trabajaba en la noche y yo me iba, ella se quedaba dormida a veces durante la mañana y yo me iba a la secundaria y, y nada más escuchaba el grito, hijita, ¿ya oraste? Entonces, aunque sea, recuérdales que oren. Y otra de las cosas es que nosotros debemos ir a su cuarto, arrodíllate al lado de su cama, pide a Dios por ellos. Mi hijo, yo a veces sí, eso hacía mucho cuando ellos estaban más pequeños, todavía lo hago, pero ellos recuerdan. Me acuerdo que yo iba y me arrodillaba con ellos al lado de su cama y me ponía a orar al lado de ellos, por lo que fuera, alguna necesidad, por lo que fuera. Nuestros hijos se dan cuenta. Y saben que el otro día estaba mi hijo diciendo, mi mamá a veces llegaba en la noche y oraba por mí. Nuestros hijos se dan cuenta, ellos sienten cuando nosotros estamos orando por ellos. Y quiero terminar esta segunda característica con una gema de la escritora Elena de White, que dice así: la influencia de una madre de oración temerosa de Dios durará por toda la eternidad. ¿Sabes? Cuando mi mamá Olga era pequeña,
la separaron de su mamá, o sea, de mi mamá Tolita, mi abuelita. Ella tenía más o menos como 7 años y su familia de parte de su papá no era cristiano, así que nunca les hablaron más de Jesús. Pero ella recordaba muchas cosas que su mamá les había enseñado. Y se los digo porque yo recuerdo muchísimas historias que mi mamá me contaba cuando era niña, cuando yo era niña, porque nosotros no íbamos a la iglesia. Y ella me hablaba de la oración y me contaba experiencias que ella había pasado cuando vivía con su mamá. Así que entonces todo lo que su mamá le dijo mientras el tiempo que estuvo viviendo con ella, todo lo que ella le enseñó, mi mamá lo recordaba. Pero creció mi mamá, se casó, nos fuimos a vivir a otro lugar y mi abuelita llegó a vivir con nosotros. Ella fue quien empezó a motivarnos. A mi mamá le decía, hija, ve a la iglesia. Y muchas veces vi a mi mamá Tolita, a mi abuelita, arrodillada. Yo la veía en su cuarto de rodillas. Pasaba a veces una hora arrodillada, orando, clamando a Dios por sus hijos, por sus nietos. Entonces, pero mi mamá como que a veces iba, a veces no iba. Y así, a veces se quedaba viendo la novelita del viernes en la noche. Pasa, ¿verdad? Bueno, pero pues en ese momento mi mamá no estaba tan interesada. Y un día mi abuelita se enfermó, se puso muy grave. Y recuerdo que mi mamá estaba desesperada, se sentía muy triste. Y mi abuelita murió. Pero saben, hermanos, viene ahí en la palabra de Dios una promesa bíblica hermosa que dice que todos los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y en ese momento nosotros no podíamos entender porque mi abuelita no era tan grande. Nadie esperaba que ella muriera. Entonces, en ese momento nosotros no entendíamos esa promesa. La familia, como consecuencia de esto, se acercó a Dios. Empezamos a ir más a la iglesia. Mi mamá se acercó a Dios. ¿Por qué? Porque ella dijo, mi madre era una mujer fiel, una mujer de Dios, una mujer de oración. Y yo quiero que un día, cuando Cristo venga, yo quiero encontrarme de nuevo con mi mamá. Y saben, hermanos, mi familia se acercó a Dios y mi mamá empezó a ser más activa dentro de la iglesia. Por eso las promesas de Dios son reales. A veces vienen cosas a nuestra vida, no las entendemos, pero Dios cumple su promesa en que todas las cosas nos ayudan a bien para los que amamos a Dios. Entonces, la influencia de una madre de oración temerosa de Dios va a durar por la eternidad. Por eso dice eso esta gema. Nunca dejemos de orar por nuestros hijos. Dios responde las oraciones y quizá si un día llegamos a faltar y uno de nuestros hijos se aleja de Dios, esta persona va a regresar a Dios y ¿sabes qué? Estará respondiendo esa oración de la mamá que hizo. Seamos personas de oración, enseñemos a nuestros hijos a orar y cuando haya respuesta de algún milagro, algo contestado, hay que contárselo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque va a fortalecer su fe, porque Dios eso quiere y Dios desea de corazón, hermanos, que nosotros hablemos con Él. ¿Cómo lo sabemos? Mira, escucha lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí. Que alguien te dice, pídeme. Y hay muchos versículos. Pídeme, yo te daré. Clama a mí, te responderé.
te voy a dar a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere que nosotros hablemos con Él y el enemigo, hermanos, va a tratar siempre de que no estudiemos su palabra, de que no oremos, de que no hablemos con Dios, porque sabe que nosotros de esta manera podemos llegar a ser amigos de Dios, porque podemos encomendar a nuestra familia en las manos de Dios. Entonces, estas son dos características que tenemos ya, y voy a pasar a la última que a mí me gustó mucho, ¿sí? En lo personal me gustó mucho. Es la madre que quiere influir grandemente en la vida de sus hijos, es servicial y generosa con otros. Esto es muy importante que nuestros hijos vean en nosotros si queremos ser una gran influencia para ellos. La palabra de Dios dice así: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Yo sé que a veces es difícil, hermanos. A veces la inseguridad nos ha hecho un tanto egoístas, un tanto miedosos. A veces el exceso de trabajo, no nos detenemos o miramos a una persona que está pasando alguna necesidad y nos hacemos de la vista gorda, como que no veo, y trato de ignorar la necesidad de otros. Me acuerdo que en una ocasión estábamos en la casa, íbamos a comer, tenía comida y llegó un señor muy borrachito a la casa y me dijo: tengo hambre, ¿me regalas un taquito, mamita? Me dice. Yo vivía en ese entonces en Chiapas. Dice: mamita, ¿me regalas un taquito? Y había una persona que llegó de visita y me dio tristeza porque él se levantó y empezó a decirle: no, 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 váyase, váyase, dijo. Y dice: un taquito, papi, dame un taquito, dijo, nada más. Yo tenía comida y me acuerdo que me dolió mucho y el hombre borrachito se fue caminando. Yo no me di cuenta, yo me metí rápido en la cocina y empecé a prepararle un platito, le eché arroz, frijolitos y unas tortitas que había hecho y lo tapé y se lo llevé. No, cuando salí ya no estaba. Y allá iba el hombre caminando. Y se lo di, se puso tan alegre en ese mismo momento, se sentó ahí en la calle y empezó a comer. ¿Saben, hermanos? A veces van a llegar ángeles, el mismo Jesús va a venir disfrazado de esas personas. Y ¿sabes qué? Dios nos va a pedir cuentas. ¿Cómo estamos tratando a esas personas? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero, estuve desnudo, estuve en la cárcel. Y nos va a pedir cuentas. Es difícil. Y saben, a lo largo de mi vida hemos pasado muchas situaciones y yo creo que todos nosotros, los hijos de Dios, mientras vamos por este mundo, vamos pasando altas, bajas, vamos pasando por muchas situaciones, pero estamos confiados en que Dios siempre nos está sosteniendo. Yo vine a Estados Unidos por un problema de corazón de mi hijo. Entonces, en México daba clases, tenía un lugar donde vivir. Y cuando llego a Estados Unidos, empecé con una hermana, empecé a rentar un cuartito. Un cuartito pequeñito, hermanos, muy pequeñito, donde conseguimos una litera que nos regalaron. Nada más cabía esa litera, un cajoncito donde guardábamos un poco de ropa y una mesita. Era todo.
estaban mis hijos y yo así amontonados, a veces cruzábamos y pasábamos de ladito, pasando. Y llega un momento en que mis hijos me dicen, mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí? Era difícil. Y que llega el invierno, hermanos, llegó el invierno y empezó el frío. Y acá, antes donde vivíamos, pues no caía nieve, pero donde estamos ahorita cae nieve. Pero este frío de las montañas nevadas nos llegaba hasta allá donde vivíamos. Y hermanos, muchas veces pasamos frío. Ahí, mi hijo dormía en la cama de arriba, mi hija y yo acurrucadas en la camita de abajo, lo más abrazados que podíamos, ¿verdad? Y era complicado. Y mis hijos decían, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos aquí? Empecé a ayudar en un centro comunitario, hermanos. Empecé a ayudar y yo recuerdo que la primera vez que yo fui ahí fue porque teníamos tanta necesidad que fui a pedir comida, que me regalaran comida. Y empecé a observar a tanta gente triste, caras tan tristes, hermanos, que me dio tristeza. Y yo me acerqué con la directora y le dije, Angie se llama Angélica, le dije, Angie, déjame que te ayude, yo te quiero ayudar. Yo me sentía en ese momento agobiada, triste, me sentía sola, desamparada, no conocía a nadie. Y me dice Angélica, ok, mamacita, ven tal día. Y saben, hermanos, empecé a ayudar en el centro comunitario, empezamos a hacer cajas de comida. Llegaba mucha gente que vive en las calles y empezamos a dar de comer a esas personas. Miren, yo me sentía feliz, yo me olvidé de mis problemas, de mis necesidades. Y un día llegué a la casa, hacía mucho frío y estaban mis hijos y mis hijos estaban tristes, desesperados. Esa tarde había llegado una hermana, una bendición, llegó con una bolsa grandota con un montón de cobijas. Así que yo le di una cobija a mi hijo y otra cobija para mi hija y yo, y nos sobraron algunas. Ese día también había sobrado pan, sobró jamón, sobraron jugos, plátanos, y yo lo llevé a la casa. Me lo llevé porque lo iban a botar, no sé, se echa a perder y luego lo tiran. Y me la llevé, me puse a hacer un montón de sándwiches, agarré bolsitas, eché tortas adentro, eché la fruta, eché el jugo, hice un montón de bolsitas. Y cuando mis hijos estaban tan tristes, tan desilusionados de la vida, le dije, vámonos. ¿A dónde? Vámonos. Y lo subí al carro y nos fuimos. Me fui manejando, me acuerdo que estaba ya de nochecita. Y saben, hermanos, aquí hay un lugar muy triste en San Bernardino donde tú encuentras gente que sufre realmente, que te preguntas cómo fue que llegaron a esta situación. Duermen en la calle y yo creo que en muchos lugares, ¿verdad?, ocurre esto. Estaban en las calles mucha gente tirada, así, toda engarruñada, yo digo, y agarramos esas cobijas que nos dieron y hice que mis hijos se las echaran encima, que le pusieran el lonchecito que llevábamos, que lo pusieran a un lado. Encontramos gente que estaban todas juntitas, sentadas, con hambre, con frío, y les dimos a cada uno de ellos. Esa noche les llevamos lo poquito que nosotros teníamos. Cuando regresamos a la casa, mis hijos no dijeron nada, todo el camino. Se quedaron callados. Y me acuerdo que entramos al cuarto y se quedaron viendo la cama,
nuestros muebles, mi hijo hasta agarró la mesa y me dice mi hijo, ¿sabes, mami? Me cala esto. Dice, ¿sabes, mami? Gracias a Dios tenemos un lugar donde vivir. Hay mucha gente que no tiene nada. Entonces en ese momento aproveché para darles una enseñanza a mis hijos. Y les dije, estas personas representan a Jesús. Ay, lo siento. Lo siento, hermanos. Ellos son los hermanitos de Jesús. Y de ellos nos va a pedir cuenta el Señor. ¿Saben? Lecciones así no las enseñan en la escuela. Nunca la van a aprender en la escuela. Tú como mamá la vas a enseñar a tus hijos. Lo siento. Y saben, hermanos, perdónenme en serio, solo Dios sabe lo que uno pasa, ¿no? Y lo siento. Entonces, dice la palabra de Dios, de cierto os te digo que cuanto lo hiciste a mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y esto es verdad. Jesús puede llegar a tu casa, como te dije, disfrazado de alguna persona con hambre o de otra manera. Y tenemos nosotros que enseñarles a nuestros hijos a compartir, a ser bondadosos con los demás. Créeme que nunca lo van a olvidar. Como conclusión que llegamos en esta mañana, que para tener impacto en la vida de nuestros hijos, número 1, hay que leer la Biblia, hay que orar y ayudar a nuestro prójimo, porque muchos de ellos, a través de nuestro ejemplo, ellos van a llegar a los pies de Jesús. Así que este es mi tema, perdónenme por ponerme sentimental, pero creo que son las 3 cualidades que toda madre debe tener y que Dios nos ayude, que nos ayude para poder nosotros cumplir el objetivo que Dios tiene para nuestra vida. Que Dios te bendiga, mamita, que te utilice, que me utilice también a mí, que nos ayude a seguir adelante en esta noble labor que Dios nos ha dado, porque nuestros hijos son prestados. Y ojalá que el día que Él venga, nosotros nos pregunte, ¿dónde están tus hijos? Aquí están, Señor. Son tuyos. Me diste 2, me diste 5, 10, 15. Aquí están. Esta es mi labor de mamá. Que Dios te bendiga grandemente. Es mi mayor deseo. Feliz día de la mamá y feliz sábado y felices todos. Perdón. Que Dios les bendiga. Gracias.